Mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. También qué bueno que usted pueda apartar este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, para poder meditar en ella, para poder permitir que Dios hable a nuestras vidas y que Dios hable a nuestros corazones. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta noche, mis hermanos, y pidamos la dirección de Dios para este momento, para este tiempo. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, porque tú no nos has dejado, porque tú, Señor, no nos has desamparado, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable y porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria. Señor, en esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes, Señor, que nos dirijas, Padre eterno, que hables a nuestras vidas. Señor, sin ti, Padre eterno, no podemos hacer nada, Señor. Necesitamos de tu dirección, necesitamos que hables, Señor, a nuestras vidas.
Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis hermanos. Es un privilegio llegar a sus hogares por este medio o donde usted se encuentre. Hoy he titulado el mensaje Faraón contra el Señor. Estamos meditando en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Dios le hace un llamado especial a Moisés, hermanos, en el desierto a través de aquella zarza. Vemos de que Moisés pasa del palacio, él estaba en el palacio, indiscutiblemente Dios estaba obrando ahí, Dios lo está formando, pero ahora, hermanos, también se encuentra en el desierto y también Dios está obrando ahí, también Dios lo está formando. Dios está trabajando en la vida de Moisés. Dios sale al encuentro, hermanos, de Moisés y lo llama para poder ser el libertador de este pueblo que se encontraba en esclavitud, del pueblo hebreo. Las señales, hermanos, son contundentes. Vemos una vara que se convierte en serpiente, su mano cuando la mete en su pecho sale leprosa, después la vuelve a meter y ya sale una mano sana nuevamente. Y estas señales él tiene que llevar para poder convencer al pueblo de que Dios lo ha llamado y que por medio de él Dios los va a liberar. Estas señales, hermanos, se han estado dando entonces, y vemos de que Moisés y ahora Aarón tienen que ir con el faraón para poderle decir que les deje ir a adorar al desierto. Le piden 3 días y lo vamos a ver en esta noche. Dios está montando el escenario que dará a conocer su nombre. Hasta el momento, hermanos, y ya lo he dicho algunos miércoles atrás, dice la escritura que el pueblo de Israel clamó. No sabemos si realmente le clamaron a Yahvé o a quién estaban clamando, pero estaban en un clamor, ellos estaban en esclavitud y Yahvé los escucha. Responde a su oración. Y en el versículo 9, hermanos, dice el texto sagrado, estamos en el capítulo 5 del libro de Éxodo y versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Estas son palabras del faraón. Ahora, dice el faraón, se tiene que agravar entonces el trabajo a la servidumbre para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Faraón, hermanos, está presentando a Dios, escuche bien esto, porque lo está presentando como un mentiroso. Es cierto, el que está al frente, hermanos, es Moisés. El que transmite el mensaje es Aarón. Pero detrás de todo esto, indiscutiblemente, está el Señor, está Dios. Y por lo tanto, entonces, Faraón presenta a Dios como un mentiroso. Dios ha prometido liberación, pero Faraón dice que son falsas esas esperanzas. Esas esperanzas son falsas. Este Dios que está prometiendo liberarlos es un Dios mentiroso, porque está prometiéndole que les va a dar liberación. Y el faraón dice: no, esas son falsas esperanzas.
Él dice: impónganle entonces tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. El mensaje, hermanos, de que Dios liberará a su pueblo, entonces es una mentira, dice el faraón. Es una mentira porque Faraón reina en Egipto. Es su imperio y su palabra, hermanos, es la ley. ¿Quién es el Señor comparado con el poderoso Faraón? Tenemos que entender, hermanos, que estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de este momento, con un poderío económico y militar tremendos, hermanos. Y por lo tanto, el faraón, hermanos, dentro de él diríamos, piensa que este Dios realmente es un Dios mentiroso, el cual da falsas esperanzas. El capítulo 5, hermanos, abrió con Moisés y con Aarón diciendo, después, estoy leyendo el versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así. Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo. Y en Éxodo capítulo 5, hermanos, y versículo 10, dice el texto: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón. Muy interesante esto. Así dice Faraón. Así que las frases, hermanos, así dice el Señor y así dice Faraón, son opuestas. Está una contra otra. La palabra de Dios y su derecho a gobernar en contra de la palabra de Faraón y de su gobierno. Por eso he titulado este mensaje, hermanos, Faraón contra el Señor. Dios dice que Israel debe descansar más, que debería tomar un receso de 3 días para adorarle. Pero Faraón dice que Israel debe de trabajar más. La palabra, hermanos, tarea, y para rendir culto, es la misma en estos capítulos. Y eso es muy interesante de notarlo. La palabra tarea y la palabra rendir culto es la misma en estos capítulos. Debemos de poner atención a esto. Tarea y las palabras rendir culto. Tenemos algo similar, hermanos, con la palabra servicio también en el idioma original. Servir, hermanos, es trabajar, pero también se puede referir a un servicio de la iglesia. De la misma forma, la palabra traducida como tarea en el 5:9, donde se les está poniendo más tarea a ellos, y en el 11 como siervo, en los versículos 15 y 16, y quiero que leamos los versículos 15 y 16. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así? Escucha esto: con tus siervos. Con tus siervos. No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí que tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Vemos esta palabra, hermanos, entonces siervo, que es realmente la misma palabra, o al menos tiene la misma raíz que se usa para rendir culto. Es interesante entonces cómo esta palabra siervo tiene que ver con rendir culto. En la actualidad, hermanos, ellos le están rindiendo culto al faraón. Pero ellos tienen que dejar de hacer esto y ahora le tienen que rendir culto al Señor. Le tienen que rendir culto a Yahvé.
Por eso es que en todo este relato, hermanos, el Señor está revelando su nombre. Ahí Dios le dice a Faraón por medio de Moisés: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, o sea, para que me sirvan, para que me adoren. Es la palabra utilizada para describir el servicio de Israel a Dios, especialmente a través de la adoración en el tabernáculo. Eso, hermanos, lo vamos a ver en el capítulo 12, capítulo 13, también capítulo 27, capítulo 30, capítulo 35, capítulo 36. Y vamos a ver esta adoración que tiene que ver con lo del tabernáculo. El punto, hermanos, es el siguiente. Tanto Dios entonces como Faraón piensan que Israel debe de trabajar, servir y adorar. El asunto es este: ¿a quién servirán? ¿Y cómo será esa experiencia para ellos? Hay una lucha, hermanos, diríamos, de poderes. Y la pregunta es entonces: ¿a quién va a servir al pueblo? ¿Seguirán sirviéndole al faraón? ¿O de ahora en adelante le van a servir al Dios Todopoderoso, al Señor? ¿Y cómo será esa experiencia para ellos? Otro aspecto interesante, hermanos, en el capítulo 5 y versículo 1 es la pregunta: ¿por qué Moisés solicita celebrar una fiesta en el desierto? Dice Moisés: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, ¿por qué Moisés pide esto? Dios ha prometido, hermanos, una completa liberación de la esclavitud egipcia. Capítulo 3 y versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Se trata, hermanos, de una estrategia de Moisés, una forma furtiva entonces de escapar. Solo era una forma de escaparse. Personalmente pienso que no. Creo que Faraón sabía lo que implicaba esa solicitud. En el Oriente Próximo era una forma típica de hacer una petición y de entrar en una negociación. Se presenta una petición inicial que después se incrementa. Pero la intención es clara. La intención, hermanos, es de que el pueblo de Israel se quería deshacer del yugo egipcio. Más significativamente, esto llega hasta el corazón del asunto. ¿Quién es el dueño de Israel? ¿Quién es el dueño de Israel? Porque aparentemente, hermanos, entre comillas, podríamos decir que el dueño de Israel es el faraón. Vuelvo a repetirlo: un hombre poderoso, hablando económicamente, hablando militarmente. Un hombre poderoso. ¿A quién le pertenece Israel? Los israelitas se describen a sí mismos como tus siervos. Ya lo leímos en el versículo 15 y 16. Ellos se describen entonces como tus siervos. También podríamos decir como tus adoradores. 3 veces, hermanos, se menciona en el versículo 15 y 16. Y así es como se ven a sí mismos entonces ellos, sirviéndole al faraón, adorando al faraón. Así que cuando Dios, hermanos, contesta al desafío de Faraón con la declaración: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, Dios le dice a Moisés en el capítulo 6 y versículo 1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra.
ahora verás lo que yo voy a hacer con Faraón. Se inicia, hermanos, la batalla. Este conflicto no es principalmente entre Egipto y Israel, sino entre Faraón y el Señor, con Israel como premio, podríamos decirlo. Hay un conflicto, hermanos, entre el Señor y el Faraón. Y no debemos de perder de vista el punto importante para nosotros. ¿A quién más adoras? Es para quien más trabajas. Escuche esto, mi amado hermano. A quien más adoras es para quien más trabajas. La pregunta sería entonces ¿a quién estamos adorando? ¿Quién tiene supremacía en nuestras vidas? ¿A quién intentas agradar con tu trabajo? ¿De quién estás buscando la aprobación? Hay gente, hermanos, que constantemente está buscando la aprobación de otras personas. Quieren impresionar. ¿Te aterra perder la aprobación de alguien? La de tu jefe, la de tu cónyuge, la de tus amigos, la de tus padres, la tuya o la de Dios. ¿A quién queremos impresionar? ¿A quién queremos servir? A quien más adoras es para quien más trabajas. Piensa en tu temor a fallar. Piensa con quién te sientes tentado a mentir o exagerar con tal de impresionar. Piensa si la desaprobación de alguien produce en ti una tristeza excesiva. Eso te indicará a quién adoras verdaderamente. ¿A quién estamos adorando? La sorpresa en el capítulo 5 no es la respuesta negativa de Faraón. Es interesante, hermanos, porque Dios ya le había advertido a Moisés en el capítulo 3 y versículo 19. Dice el texto: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios le está diciendo a Moisés: no va a ser tan fácil, no creas de que solo hay de ir presentarte con el faraón y él los va a dejar ir. No los va a dejar ir, sino que va a ser por mano fuerte. El Señor ya se lo había dicho entonces a Moisés. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir. Por lo tanto, hermanos, esta no es la sorpresa. Y la desilusión es la respuesta, hermanos, de Israel. Vemos de que los israelitas están ahora desilusionados. Por eso es interesante, hermanos, cuando el faraón dice que no atiendan a esas palabras mentirosas, esas falsas esperanzas. Y ahora viene el pueblo de Israel y se desanima. Porque las cosas no mejoran, sino que ahora las cosas se empeoran. Ahora, hermanos, hay más trabajo. Ahora ya no se les da la paja. Ahora ellos tienen que trabajar mucho más. Por eso es que el pueblo de Israel se desilusiona.
Escuche esto, mi amado hermano, porque yo creo que es muy importante. Si no conoces al Señor, entonces no confiarás en el Señor cuando no puedas comprender lo que Él está haciendo, cuando sus planes no encajan con los tuyos. Se lo vuelvo a repetir, si no conoces al Señor, entonces no confiarás en el Señor cuando no puedas comprender lo que Él está haciendo, cuando sus planes no encajan con los tuyos. El pueblo de Israel, hermanos, pensaba que a las primeras de cambio iba a llegar Moisés y Aarón y el faraón los iba a dejar. No, hermanos. Muchas veces los planes nuestros no son los planes de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchas veces nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Él actúa, hermanos, como Él quiere, no como nosotros deseamos. Hoy, hermanos, se ha levantado un movimiento, algunos le han llamado el movimiento de la hiperfe, ¿no? Y donde dicen y entonces eso se hace, donde ellos declaran y eso se tiene que hacer. Mis amados hermanos, por lo menos yo observo que en este relato Dios actúa como Él quiere, en su tiempo. Claro, hermanos, que el pueblo de Israel estaba viviendo una situación tan terrible y tan difícil. Ahora estaban trabajando mucho más, estaban siendo oprimidos. Moisés probablemente se sintió fracasado y lo demuestra en el versículo 22 y 23. La pregunta es, ¿Dios estaba con Moisés? ¿Dios estaba con su pueblo? Y la respuesta es sí. Dios estaba con Moisés y Dios estaba con su pueblo. Quiere decir, hermanos, que cuando hablamos entonces de fe, estamos hablando de confianza. Confianza en el Señor. Cuando no podemos comprender muchas cosas, lo que Él está haciendo, lo que Dios está haciendo, cuando sus planes, hermanos, no encajan con los nuestros. ¿Cuántos hermanos el año pasado probablemente tenían muchos planes, proyectos y se vinieron abajo, ¿no? Por la pandemia. Pero aún, hermanos, en medio de todas estas dificultades, Dios está con su pueblo. Dios está con sus siervos. Y por lo tanto, necesitamos entonces conocer al Señor para poder confiar entonces en el Señor y saber que Él lo tiene todo bajo control. Hay situaciones difíciles, mis amados hermanos, pero en medio de los momentos difíciles tenemos que confiar en Él, aunque no entendamos todo lo que está pasando y lo que está sucediendo. En lugar de ello, dice la Escritura, hermanos, que el pueblo empieza a quejarse. Y muchos de nosotros también, cuando no entendemos los planes del Señor, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos empezamos a quejar. Y es lo que hacen los jefes de cuadrilla israelitas cuando encuentran a Moisés y a Aarón. Versículo 19 y 20. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten.
Ahora somos más abominables, dice, ante los ojos del faraón. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten, dice otra versión. Ustedes mismos le han puesto la espada al faraón para que nos maten. Y Moisés mismo, hermanos, al no entender todo esto, se queja también con Dios. Y él dice: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo. Es tu pueblo y tú no has hecho nada para liberarlo, dicen los versículos 22 y 23. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Creemos que las cosas van a salir como lo planeamos, como lo pensamos, y muchas veces las cosas no funcionan así. Muchas veces nos sentimos más oprimidos y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y tomamos la actitud del pueblo de Israel y de Moisés y quejarnos y decir: Señor, yo pensé que ibas a orar. Dios le había hecho una promesa a Moisés, como lo vimos, de que iba a liberar a su pueblo. Pero ahora las cosas, hermanos, se ponen más feas. Hay más dificultades. Pero Dios lo tiene todo bajo control. Y en medio de las situaciones difíciles, Dios está revelando su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor. Yo soy Yahvé. ¿Qué significa el nombre de Dios? Para Moisés, hermanos, el nombre de Dios significa problemas. Dios lo llama y la situación no está tan fácil. Está compleja. Israel ha estado en Egipto por mucho tiempo, y mientras Faraón no ve por qué debería obedecer al Señor, Israel no ve cómo puede confiar en el Señor. ¿Cómo confiar en el Señor? Y hermanos, esa es la fe. Claro que la Biblia enseña también que con la fe podemos decirle a un monte que se eche al mar y ese monte se echará. Pero también, hermanos, la fe es sinónimo de confianza. Hay un canto, hermanos, que dice: aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no lo pueda ver, yo sé que estás obrando. La tardanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Escuche esto, mi amado hermano. Esto es tremendo. Vuelvo a repetirlo. La tardanza en el cumplimiento de las promesas de Dios revela el corazón de su pueblo. ¿En dónde se va a revelar su corazón? Es en los problemas, es en las dificultades. ¿En dónde se va a revelar mi corazón? Es también en los problemas, en las dificultades. No, hermanos, cuando todo está bien, como siempre lo he dicho, cuando la cuenta bancaria está llena, cuando nuestra billetera está
llena, cuando todo familiar de nuestra situación familiar está bien, situación laboral. No, el corazón, hermanos, del ser humano se va a revelar entonces en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Y ahí se verá entonces quiénes conocen a Dios y quiénes no. Porque el que conoce a Dios, hermanos, debería de confiar en Él. Cuando se les prometió bendición, el pueblo de Israel, hermanos, estaban emocionados. Pero cuando se dieron cuenta de que estaban en un aprieto, comenzaron a quejarse delante del Señor, como lo vimos en el versículo 19, 20 y 21. Se empezaron a quejar en contra del Señor. También se quejaron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Porque el corazón, hermanos, del ser humano se revela entonces en las dificultades y en los problemas, no en la bendición regularmente. Cuando el Señor, hermanos, nos da una palabra, cuando hay promesas, hermanos, que Dios ha hecho a nuestras vidas, nosotros decimos gloria a Dios. Y muchas veces pensamos entonces que el camino va a ser fácil, que el camino va a ser color de rosa. Dios le dijo a Moisés: sí, yo voy a estar contigo. Eso no significa, hermanos, entonces que Moisés no iba a tener problemas, que no iba a tener dificultades, desafíos que enfrentar. Pero Dios estaba con Moisés. La tardanza, escuche esto, mi amado hermano, porque la tardanza los prueba. La tardanza, entre comillas, la tardanza de Dios, hermanos, prueba tu corazón y prueba mi corazón. Porque como lo he dicho, hermanos, la espera muchas veces desespera. Estar en la sala de Dios, hermanos, o estar en la sala de espera de Dios no es nada fácil, es complejo, es difícil. La tardanza los pone a prueba. Las quejas demuestran que ellos tampoco conocen al Señor. Ellos no conocen al Señor. La tardanza, hermanos, nos pone a prueba. Hemos orado, hemos clamado. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, los años. Y como que Dios se olvidó de las promesas. En ningún momento Él se ha olvidado. Con esto concluyo en esta noche, mis amados hermanos. Al meditar en esto, yo le invito a que sigamos meditando en esto, en estos pasajes. Es un reto para ti y es un reto para mí. Todos deseamos, hermanos, que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Por eso muchas veces planificamos, hacemos esto, nos preparamos. Y esto es un reto para nuestras vidas. ¿Te describe esto de alguna forma? Podemos, hermanos, decir: uy, creo que me parezco al pueblo de Israel, que muchas veces me desespero, que muchas veces desconfío en el Señor.
Cuando obtienes lo que quieres, eres un cristiano apasionado. Pero cuando no es así, te quejas. ¿Qué está pasando entonces, mis amados hermanos? Cuando todo nos sale bien, wow, hermanos, predicamos con pasión, le servimos al Señor con todo nuestro corazón, estamos, hermanos, ardiendo, ¿no? Y caminamos sobre las aguas y estamos, hermanos, en lo mejor. Pero cuando las cosas no suceden así, muchas veces también viene la queja y nos quejamos delante del Señor. ¿Vamos a ser fieles solo cuando las cosas vayan bien? ¿O también vamos a ser fieles cuando las cosas vayan mal? Cuando Dios no hace lo que quieres, cuando lo que quieres y como lo quieres, cuando te percatas de que estás en problemas, mas de alguna forma entonces criticas a Dios. Cuando eso sucede, los verdaderos afectos de tu corazón son revelados. Que amas la bendición de Cristo, más de lo que amas a Cristo mismo. Hermanos, aquí hay un grave problema porque podemos amar las bendiciones de Dios, pero podemos amar más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Debemos de aprender a amar a Dios, sea cual sea nuestra circunstancia. Tengamos recursos económicos o no tengamos recursos económicos. Hermanos, estemos en este conflicto o no estemos en el conflicto. Que en todo momento nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y podamos confiar en Él. Muchas veces solo confiamos en Dios cuando Él nos da lo que queremos. Tan lindo y bello que es eso, ¿no? Tenemos una petición, hermanos, y Dios nos responde. Gloria a Dios, decimos, hermanos. Y nos alegramos y nos gozamos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Pero no confías en Él cuando vienen los problemas, lo que significa que realmente no confías en Él. Cuando eso sucede, alza tus ojos a la cruz, obedece a Dios creando algo bueno de algo malo y contempla su amor por ti y su compromiso contigo al entregar a su único hijo. Cuando lo hagas, tus efectos serán rodeados de tal manera que lo amarás y confiarás en Él. Y vivirás con gratitud y sin quejarte, incluso en los tiempos difíciles. Es un desafío, hermanos, grande. Porque solo aquellos que han pasado por situaciones difíciles, solo aquellos que han pasado por situaciones terribles, creo que llegan a entender esto. Pero si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, Él lo cumplirá. Muchas veces no es a nuestro tiempo. Muchas veces no es como nosotros lo planeamos, lo planificamos. Ese es su tiempo, como Él quiere. Pero en medio, hermanos, de todas estas circunstancias difíciles, el Señor está dando a conocer su nombre.
a través de señales, de milagros y de prodigios. Oremos en esta noche. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra nos ilumina. Tu palabra también, Señor, muchas veces nos exhorta, nos confronta. Padre eterno, ¿cuántas veces hemos estado en la situación del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces nos hemos quejado, Señor? ¿Cuántas veces hemos creído que el camino será fácil, el camino será sencillo? Y muchas veces las dificultades, los tropiezos, son parte también del aprendizaje. Y en medio, Señor, de eso tú estás obrando. Yo no sé, Señor, quién nos está viendo en este momento, quién nos verá. Pero hay personas probablemente que están pasando por dificultades. Las cosas no les han salido como ellos creían, como ellos habían pensado. Señor, pero que ellos puedan seguir confiando en ti. Que puedan estar sostenidos, Señor, en ti. Esperando, Señor. Sabiendo que no es en su tiempo, sino que es en el tuyo. Señor, te lo ruego y te lo suplico. Ayúdanos a amarte en cualquiera que sea nuestra circunstancia, Señor. Ayúdanos a servirte también, Señor, sea cual sea nuestra circunstancia. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice y guarda a mis hermanos el resto de esta semana, Señor. Glorifícate en sus vidas. Guárdales y protégeles. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos, poderles saludar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les invitamos este domingo a las 9:30 de la mañana a nuestro servicio presencial. Ya estamos con nuestros servicios presenciales. Será un privilegio poderles ver y seguir pues estudiando el sermón de la montaña. Estamos aprendiendo mucho, así que están cordialmente invitados. Por favor, síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, comparta, active también la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Y también síganos en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.